Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de nuestro programa, de nuestro podcast, denominado El Pentagrama del Tiempo. Durante algunas jornadas hemos publicado y a través de nuestra página de YouTube algunos shorts o pequeñas publicaciones de experiencias, de historias. El Pentagrama del Tiempo se trata de eso, de alguna manera de reconectarnos con la música. La Serena, especialmente esta hermosa ciudad con tanta historia, tiene que ver con las orquestas, tiene que ver con la música. Tenemos un viaje interesante que hacer juntos y para eso, qué mejor compañero de viaje que un gran amigo. Le doy la bienvenida a este proyecto y obviamente en la primera temporada donde vamos a tener varios capítulos donde usted va a contar muchas historias. Maestro Mauricio Bacache, bienvenido. Bueno, primero que todo, feliz de estar contigo, Alex, porque Encantado. Nos une una amistad de mucho tiempo, hemos trabajado juntos en grandes proyectos. Hemos interrumpido nuestro trabajo, tú por tu camino, yo por el mío, pero siempre nos ha unido la cultura, la música, el arte, la danza, el baile. Así y bueno, es. feliz de estar con ustedes, queridos amigos que me conocen, que conocen a Alex y que a mí me siguen con mi orquesta, también en otro mundo que no es tan cándido como la música, como en la política, pero hoy día estamos acá iniciando este maravilloso proyecto que hace tiempo lo perseguíamos para hablar de cultura, para hablar de arte, y tal vez de lo que yo más no domino, sino que me apasiona o puedo hablar con mayor propiedad, que es la música, la historia de los instrumentos, la historia de los teatros y la historia también de los grandes compositores que muchas veces usted los conoce de memoria, en su oído, en su memoria auditiva, pero no tiene idea cómo se llaman ni cómo llegan a nuestros oídos, ni de qué país son, ni de dónde nacieron. Y Chile en eso tenemos mucho que aprender todos los chilenos, así que va a ser Así entretenido. Vamos a hacer, como dices tú, un pentagrama. Después con Alex le vamos a informar qué es lo que significa pentagrama. Así es, sería interesante poder saber en el fondo qué es un pentagrama, porque uno lo recuerda, se nos va a caer el carnet acá, pero de los cuadernos de música que venían con los pentagramas hace 1800 años atrás. Bueno, pero el maestro Mauricio, obviamente tú eres un hombre formado en la música, eres un gran docente además, aparte de director orquestal, y hay una experiencia que yo creo que es muy válido dejarla, no como un homenaje a ti, sino que como un homenaje al artista que trabaja en el mundo de la música clásica, porque hoy por hoy la gente en la actualidad dice, no, es que la música clásica es solamente para gente que tiene plata, para gente que puede llegar a un teatro, para gente que aquí, para gente que allá. Curiosamente, en La Serena ese experimento ya se hace con las comunidades, con la gente común y corriente. Hemos encontrado de repente músicos tocando, qué sé yo, al lado de la catedral. Hay gente que hace conciertos en el verano. Sí. Tu equipo trabaja mucho en viajes y giras. Cuéntanos un poco cómo es la música clásica hoy. Bueno, hay que decir que la música clásica, yo trato de sacarle esa etiqueta. ¿Ya? Porque mucha música docta o clásica en su tiempo fue popular. Ya nos vamos a referir a algunas danzas que hay por ahí, que en su época fueron escritas para el deleite de las grandes sociedades, de los cortesanos, de los reyes, de las reinas, de las princesas, y por lo tanto no era música circunscrita a una cosa seria, sino que, bueno, había música para festejar ciertas efemérides en los siglos pasados, para festejar las nupcias de la realeza, o para festejar también los triunfos de las tropas en las distintas batallas, en las distintas guerras. Estoy hablando de siglos pasados. Por lo tanto, la música siempre acompañó el estado de ánimo también de los seres humanos. Y por lo tanto, llamarla docta, yo después voy a explicar un poco por qué creo yo que se llega a eso de docto o música clásica. Eso, ¿ya? anoten ahí, sería interesante que quien nos ve, perdón maestro, anote ciertos conceptos que parecen ser inalcanzables. Por ejemplo, uno de esos que lo podríamos anotar y lo vamos a dejar acá en nuestra pantalla, música docta. Ya tenemos dos, digamos, Sí. Pentagrama, música docta. O clásica. O clásica, ¿Ya? pero todo el mundo decía música docta, suena como a no sé, a un magíster inalcanzable. Y te quiero decir inmediatamente que según mis conceptos, hablar de música clásica es restringirlo, si yo fuera
etimológicamente a la palabra clásica, me tendría que estar refiriendo solamente al periodo clásico. O sea, me tendría que olvidar del periodo antiguo, barroco, el periodo rococó, el preclásico, el romanticismo. No, yo creo que se le llama mal ni docta ni clásica. Vamos a decir música de los grandes compositores, que pueden ser Beethoven, o también puede ser un compositor de bolero, o un compositor de salsa, o un compositor de melodías para cine, como John Williams, por ejemplo. Exacto. No sabemos cómo se va a catalogar a John Williams, por ejemplo, en 100 años más. Probablemente también en esa época se le va a decir los clásicos de John Williams. O los soundtracks de John Williams. Bueno, porque hay mucho de cine. O los soundtracks, como dices tú, de Richard Strauss, que no tiene nada que ver con Johann Strauss. Exactamente. Eso es un viaje interesante que queremos compartir con ustedes. Quiero que nos entiendan un poco la teoría. No venimos a dar cátedra, queremos que el pentagrama comparta los conocimientos y nos acerquemos un poco más a esto para levantar también el interés de muchos niños, niñas, jóvenes, personas adultas, adultas mayores, que a lo mejor en algún momento vivieron la experiencia de la música. Obviamente sabemos que en Chile el arte no da plata, que uno no se hace millonario, ya lo dicen los actores, ya lo dicen los colegas bailarines, ya lo dicen, por ejemplo, muchas personas, a menos que estés en Santiago, a menos que te centralices. ¿Qué tan cierto? Bueno, algo es cierto ahí, que tú en Santiago hay orquestas donde tú puedes vivir dignamente, dignamente digo, como la Filarmónica de Teatro Municipal, como la Sinfónica de Chile, la Orquesta de Cámara de Chile, y otras pequeñas agrupaciones, ¿ya? Pero obviamente que Chile, en general, Chile es un país muy hostil para las artes, ¿ya? Tú tienes que ver los presupuestos que se dan, por ejemplo, a algunos deportistas de élite, ¿ya? O algunos clubes deportivos de élite. Mira las vergüenzas que hemos estado pasando en el último tiempo. Nos castigan los estadios, y hay una cosa que me encanta el fútbol. Después les voy a hablar de fútbol probablemente. ¿Cuál es la mezcla ahí? Sí, me fascina el fútbol, soy un fanático del fútbol. Me gustaba jugarlo, ya no lo juego. Pero si ustedes ven las cifras irrisorias que se invierten en los clubes deportivos, y los beneficios para ahí son muy pocos. Exactamente. Son muy pocos, y ahí es donde yo digo, bueno, los empresarios, el Estado, los gobiernos de turno deberían invertir, no gastar, porque la palabra gastar para la cultura no debiera usarse nunca. No debería existir eso como invertir en cultura, así como invertir en deporte. Mire, en estos días estamos viviendo, para que la gente sepa cuándo estamos haciendo este programa, estamos viviendo estos Juegos Panamericanos, Juniors. Hemos tenido una cantidad de medallas en Paraguay impresionante. Y la gente no lo sabe mucho. Y a eso hay que darle énfasis. ¿Cuántos de nuestros músicos han ganado los primeros lugares en orquestas del mundo? Exacto. Hace muy poco, por ahí salió un premio, un reconocimiento. Claro, tenemos una de las orquestas de la escena ganaron un reconocimiento en Viena. En Viena. En Viena, y hace poquito nomás había llegado al Ballet Folclórico de La Serena, que estuvieron 3 semanas en la cuna del conocimiento, en Grecia. En Grecia. Incluso en la isla de Creta. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunas bailarinas que han ido para allá, y es una experiencia alucinante. Y para que sepan ustedes, querido amigo, autogestionado. Y les cambia la vida a los niños que se vinculan a la cultura. Sí, claro. Los papás viven más tranquilos, porque sus hijos desarrollan una habilidad artística que los mantiene ocupados, haciendo uso de su tiempo libre y muchas cosas. Vamos a ir a una pequeña notita respecto a un viaje que hizo el Pentagrama, y después te voy a hacer algunas preguntas, maestro Mauricio, de eso. Perfecto. Vamos a la nota y volvemos.
Lo recomiendo. La quinta. La décima, pero más la quinta. ¿Vamos? Y estamos de vuelta ya con esta notita relacionada a la visita que el Pentagrama hizo al colegio, a ex colegio Gaspar Marín, de acá de la población Juan 23 en la ciudad de La Serena, sí, Chile. Bueno, la experiencia para el Pentagrama, según me comentó el notero, fue muy interesante porque justo nos encontramos con el ensayo de la Orquesta de Cámara de La Serena, OCLAS, que igual nos gustaría mucho conocer. Cuéntanos un poco, porque fue un privilegio para el notero el escuchar. Me decía, era increíble cómo se escuchaba. Estaban ensayando para un concierto. ¿Sí? Tú danos más temas respecto a la Orquesta de Cámara de La Serena. Bueno, la vamos a llamar Orquesta de Cámara de La Serena, OCLAS. OCLAS. Y la OCLAS, la Orquesta de Cámara de La Serena, es producto directo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Antena. Ah, bien. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Antena ha cambiado ya 100% su conformación y ha dado paso, yo diría que a la tercera generación, pero establecida. O sea, está la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Antena, con integrantes absolutamente noveles, nuevos. ¿Ya? Que van desde los 7 años hasta los 14, 16 años. ¿Ya? Quiero hacer una pregunta, maestro. Sí. Ahí, esto es como para el ciudadano común, es como las generaciones de menudo que se iban cambiando en la medida que iban creciendo. Acá no se cambian, van evolucionando de acuerdo a... Lo que pasa es que ya los integrantes de hace 22 años ya no son jovencitos, ya no, son chiquititos, claro. Y parte de esos integrantes, más profesores y músicos invitados que ha llegado a esta orquesta, hemos creado la Orquesta de Cámara, que cumple un rol bien parecido, pero más específico en el sentido del repertorio. ¿Ya? Nos permite abordar el repertorio de una mayor exigencia técnica, porque ya son músicos que llevan bastante tiempo tocando, otros son nuestros profesores que se integran a la orquesta, e invitados de lujo como 2 integrantes de la primera orquesta infantil de Latinoamérica, la primera, que dirigió y creó el maestro Jorge Peñasquena acá en La Serena, que son Angélica Gallardo en fagot y Jorge Gato Gallegui en trombón. ¿Ya? Ellos son los más chiquititos de nuestra Orquesta de Cámara de La Serena, y la verdad es que con la experiencia que tienen, con la sabiduría que le da el paso del tiempo, han inyectado también mucho optimismo a las nuevas generaciones que la forman muchachos de 18, de 20, de 25, de 30, 40 años, que conforman ahora
y son parte de la Orquesta de Cámara La Serena, que está bajo mi dirección, y la Orquesta Sinfónica Juvenil la dirigirá en algún minuto, pero quien la está llevando y está llevando las riendas es uno de nuestros primeros concertinos, que era chiquitito hace 22 años atrás, y que ahora es el maestro Ramiro Álvarez Maluenda, gran gestor de este nuevo movimiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Así que aquí le mandamos saludos a Ramiro Álvarez, lo conocemos de muy joven, siempre, de chiquitito. Sí, es chiquitito, de chiquitito en la un orquesta. compromiso ahí muy grande con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Antena. Sí, él es producto también de la Escuela de Música de La Serena, pero desde muy chico estuvo, desde hace 20 años que está con nosotros, y también es un gran arreglador y también compositor. Está haciendo, la Orquesta Juvenil está tocando las propias composiciones de su director, que es Ramiro Álvarez. Perfecto. Entonces vamos a dejarle a nuestro público 2 nuevas palabras que las vamos a dejar acá abajo esto va a ser parte del glosario, del diccionario musical. Del diccionario musical. Entonces, en la medida que vayamos percibiendo nombres o cosas o alternativas o conceptos que nos parezca interesante que la gente después lo conozca al final de este capítulo, el glosario de la voz en off nos va a decir qué significa. Entonces hay que anotar ahí concertino. Concertino, aquí abajo en nuestra pantalla va a salir la palabra concertino. Eso va a salir ahí como se escribe. Concertino. Concertino se escribe. Concertino. Y como hay una palabra italiana, concertino. Ay, menos mal que es concertino. Y es italiana. Sí. Bien, y la otra sería arreglista o arreglador. Se puede decir arreglista o arreglador. Arreglista o arreglador, sí, que serían las personas que de alguna manera arreglan las composiciones para un de las concierto, distintas músicas. Perfecto. ¿Dónde se veía mucho eso? Que vamos a tener un capítulo que aparece, ¿no? Exactamente. Dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra, arreglo de Juanito Pérez, ¿ya? Ese es el arreglador. De lo que va a pasar ahí, porque Academia Amigo fue parte integral, aunque se no crea, de la orquesta del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Puedes darnos algún avance de eso? Cuando se movían los leones o algo así. Bueno, mi debut fue justamente el año 1984. Perfecto. Sería bueno que lo busquen, porque a veces nos fuimos a la otra música. Después vamos a hablar de lo que significa para mí la música. Exacto. La que nos gusta y la que no nos gusta. Entonces, tuve la suerte de debutar en un festival de viña que dicen que junto al 82, 1982 han sido los más destacados. Nunca uno puede decir el mejor. Ya, después vamos a hablar de Bocelli también. Exacto. ¿Ya? De Bocelli, que estuvo hace poquito, pero me tocó estar en ese festival con grandes artistas. China Easton, en su pick. ¡Wow! José Feliciano, José Luis Perales, sí. Andy Gibb, sí, hermano de los muchachos Bee Gees. de los Bee Gees, claro, exactamente. Maciel. Mira. ¿Qué otra cantante? Yuri en su esplendor, Daniela Romo. Yo un dato ahí especial, en ese tiempo sí tenían la obligación de cantar en directo, maestro. Por supuesto, porque además la orquesta era prácticamente una orquesta sinfónica con música popular, o sea, estaban todos los músicos populares de Horacio Saavedra, en una sesión grande de la Sinfónica o Filarmónica de Santiago. Por lo tanto, nada de mover la boquita, ahí no existía el play. Ahí no estaba el autotune ni las cosas de refuerzo que vemos tanto ahora en la modernidad también exige o muestra ciertos conceptos, pero siempre es muy interesante rescatar estas experiencias, sobre todo porque dentro de los contratos del Festival de Viña, por lo que se sabe, era obligación del artista venir a cantar en directo, y es así como nosotros nos topábamos con unos Loco Mía que, si bien es cierto, eran furor en su momento, ellos no cantaban. Hicieron un esfuerzo tremendo por armonizar lo que pudieron. Y les pasó la cuenta, porque eran productos del marketing. Sin embargo, obviamente acá estamos hablando de música. Y vamos a ir viajando constantemente. Es que nos fuimos, Sí, nos fuimos en la bola, como dicen amigos. Pero para que vean que la música para mí representa una sola, hay distintas corrientes, y puedo estar deleitándome con Beethoven, y mañana puedo estar escuchando una canción maravillosa de nuestro gran bolerista Lucho Gatica, por ejemplo, o cualquier otra canción de cantantes populares que son maravillosas, o escuchar a Pavarotti también, ¿por qué no? Así es. Y bueno, y si hablamos de grandes composiciones y de alguna manera el origen, porque el pentagrama se define así, pentagrama, y obviamente del tiempo, porque
del tiempo significa la historia de una composición, la historia de un compositor, de un músico, de alguien que haya quedado como en la retina, o en el consciente colectivo docto, como se dice, que ahí después vamos a aclarar un poco eso. Y se están cumpliendo 200 años de los valses, del nacimiento del compositor, de los valses más populares del mundo. Cuéntanos un poquito, maestro. Bueno, se están cumpliendo, y aquí hay que aclarar sí un dato histórico ya del nacimiento. Vamos a dar un gran concierto con la orquesta, con las orquestas delanteras, la Orquesta de Cámara de La Serena y la Orquesta Delantera. Van pronto, en octubre. ¿Y va a ser en otro lugar o no? Sí, no sabemos todavía si va a ser en el Teatro del Liceo de Niñas, perdón que lo diga así, lo digo a propósito, ¿ya? Del Teatro del Liceo de Niñas o en el Coliseo, porque queremos hacer una gran producción. No sabemos si va a ser para los 200 años de Strauss o para el Día de la Música. Perfecto. Para Santa Cecilia el 22 de noviembre. Ahí le vamos a informar. Pero justamente el 25 de octubre se cumplen 200 años del nacimiento de Johann Strauss II, o de Johann Strauss hijo. O sea, era más de un Strauss entonces. Claro, o sea, el padre de los Strauss, que se llamaba Johann, también compuso, pero no con tanto éxito como su hijo, como su primer hijo, Johann Strauss hijo, o dos, se le puede ver Johann Strauss II, como los papas. Johann Strauss II es el más famoso de todos y es el rey denominado por ya en 2 siglos como el rey del vals vienés, y además el vals de las polcas y las marchas, porque no solamente compuso, hay una marcha que se van a sorprender ustedes, van a decir, no puede ser que esto sea de Strauss, sí, y una marcha que en Chile se escucha en todas las paradas militares. Bien, maestro Mauricio, y junto a nuestros auditores que van a seguir esta experiencia, estamos todos nerviosos con el primer capítulo, pero de a poco nos vamos a ir soltando, porque esto no es un programa de música clásica común. Este es un programa para compartir con ustedes la experiencia, que nos escriban después a nuestro correo, y vamos a tener ahí algunas redes sociales. Pero para introducirnos en el tema de fondo de nuestro primer capítulo, vamos con una pequeña notita relacionada al rey del vals. Johann Strauss, hijo, nació en Viena, Austria, en 1825. Aunque su padre no quería que fuese músico, siguió su pasión y conquistó Europa. Sus valses, como el Danubio Azul y Cuento de los Bosques de Viena, se convirtieron en la banda sonora de la vida vienesa del siglo XIX. Con su estilo alegre y elegante, transformó el vals en un símbolo de Viena y de la música clásica para el mundo. Johann Strauss, hijo, murió en 1899, pero su música sigue viva cada vez que un vals hace bailar al mundo. Y como te decía, los valses, tanto en Perú, en México hay un estilo de vals, en Venezuela, y en Chile también. Mira. En Chile también, el típico vals chilote, por ejemplo. En una aldea costera vivía un viejo niño. ¿Te fijas? Un vals chilote. ¿Cómo no acordarse del profesor de música o la profesora de música? Uno le obligaba. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, a medio tiempo, pero no lo hacíamos. Y el vals fue creado en Chiloé. No, pues el vals lo instauró ya de manera como vals, no el ritmo de 3/4, porque el ritmo de 3/4 viene de mucho tiempo antes de Bach. Incluso en el Renacimiento ya habían movimientos en 3/4. Y te vuelvo a repetir, tanto Joseph Haydn como Mozart, lo vuelvo a repetir, ponían en casi todas sus sinfonías un movimiento llamado minueto, ¿ya? Minueto. Que era una especie de vals y que da origen a todo esto. Te fijas, minueto. Ya se puede escribir minueto tal cual o menuetto con doble T final, palabras italianas. Después voy a explicar en otro pentagrama musical y del paso del tiempo de por qué tanto Italia. ¿Ya? ¿Por qué tanto Italia? Maestro Mauricio, de alguna manera el vals viene como a ser parte de la historia de algunos seres humanos, de la gran mayoría de los seres humanos, a través de esta información que tú nos entregas, que pocos pueden conocer, sobre todo quienes no están vinculados a la música clásica como profesionales, y que tiene que ver efectivamente con esta
con esta experiencia del Danubio azul. Sí. Y de alguna manera ahí nos damos cuenta, y de acuerdo a tu relato, que efectivamente el vals era música para divertirse. En Exactamente, el fondo. para No era algo formal, creado para... Y muchas veces estaban los reyes o los condes o los señores que tenían el poder, ellos se encargaban para tal fiesta, quiero un vals de tales características. ¿Ya? Danubio Azul tiene que ver con el río Danubio, ¿ya? Y azul por el color del río, pero hay muchos otros valses que están dedicados a, por ejemplo, hay un maravilloso vals que lo hemos tocado muchas veces aquí en La Serena, que es Vida de Artista. ¿Ya? ¿Ya? Los Bosques de Viena, por ejemplo, otro vals, Voces de Primavera, y que tú cierras los ojos y te imaginas lo que está pasando. ¿Te fijas? Hay otros compositores que escribieron, me voy a ir a otro compositor, Jan Sibelius. Sibelius. Ya, perfecto, sí. Él escribió un vals que es de las cosas que yo más disfruto cuando la dirijo y cuando la toco. ¿Y saben qué? Es un vals triste. El vals triste de Sibelius, famoso, maravilloso, y cada vez que lo escucho, cada vez que lo dirijo, tengo que aguantar muchas emociones, ¿ya? Y es un vals triste, hay un vals triste, ¿ya? Y hay valses, como te digo, para todas las ocasiones, ¿ya? Hay valses que son un poco satíricos, hay otros que son alegres, hay otros que son de festividades. Entonces, el vals ya lo popularizó. Ya, perfecto. Y tuvo su marca registrada a partir de Johann Strauss hijo, que nació, como te digo, en 1825 y que ahora en el 2025 estamos cumpliendo 200 años, y para lo cual hemos preparado un arsenal de valses, polcas y marchas, como la que escucharon en la pausa que hicimos hace poquito, ¿ya? Esa marcha que se escucha ¿dónde? ¿Dónde la han escuchado esa marcha, Radetzky, ustedes? ¿Dónde? Ay, con esa marcialidad. Y ya pam 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 ta 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 pam pam pam. Es una marcha de alegría, de festividades. ¿No Sin es embargo, la marcha del desfile, entonces? Por supuesto que es la marcha del desfile. Porque y alguien por ahí ilusamente puede pensar, esta marcha la hicieron los militares para los desfiles. No, señores, esa es una marcha de la marcha Radetzky. Marcha Radetzky. Para nuestro glosario trabajo, entonces. La marcha Radetzky fue compuesta por Johann Strauss para grandes festividades, seguramente para algunas celebraciones, o posiblemente también para dedicárselo a los militares, no lo sabemos. Eso yo no lo sé, después les puedo dar ese dato, pero eso no está escrito para la escuela militar para que haga su parada militar todos los 19 de septiembre. Solamente que en Chile muchas veces somos astutos y le sabemos pegar, como dice la jerga popular, el palo al gato. Le pegamos el palo al gato, y la marcha Radetzky es como la marcha emblemática, y no es de un chileno. No es como Adiós al séptimo de línea, ni los viejos estandartes, ¿te fijas? Que son músicas escritas por chilenos, ¿ya? Perfecto. Y escritas por escritores chilenos y arregladas por músicos chilenos, como el himno nacional, que está escrito por Eusebio Lillo, y con música del gran músico Ramón Carnicer, ¿te fijas? Entonces, el vals y las polcas, estas famosas en Chile, son casi todas de Johann Strauss. Quien escribió muchas polcas y polonesas también fue otro compositor del que vamos a hablar después, que es Chopin también. ¿Ya? Pero el rey del vals y el famoso por estas polcas y marchas es Johann Strauss hijo. Perfecto. A través de esta experiencia de conocimiento, agradecemos al maestro Mauricio por la primera clase del pentagrama del tiempo, que hoy nos cuenta la historia del origen del vals. Del vals de Johann Strauss II. Hijo. Sí. Exactamente, así se lee y así de alguna manera se revive en los libros de historia y también, por supuesto, en el oído de la música. El vals entonces tiene más conexión de lo que parece con la comunidad, y obviamente hoy por hoy, a través de estos conciertos de algunos grandes músicos y directores, lo traemos de vuelta, pero son composiciones realizadas hace muchos años, y como lo decía el maestro Mauricio, obviamente también tienen que ver con la emoción con el que el compositor escribe, porque por ejemplo entendemos que Strauss lo hizo para divertir
de alguna manera al grupo social del tiempo, aquellos que tenían acceso al divertimento que no era para todos, en ese tiempo no era para todos. Y obviamente el Vals Triste, que también era de otro compositor. De otro compositor, de Jan Sibelius. Y que tenía que ver con la emoción y que te traslada en el tiempo. Bueno, de alguna manera queremos entregar este conocimiento el día de hoy a través del maestro Mauricio Bacache, en la celebración, obviamente, que está programada con muchos conciertos, que tú vas a estar en varios, vamos a publicar seguramente, y aquellos que tengan conciertos nos pueden mandar, por supuesto, un correo contándonos si algún itinerario está dentro de los escenarios locales, a nuestro correo, el pentagrama del tiempo @gmail.com. El pentagrama del tiempo todo junto @gmail.com. Ese va a ser nuestro primer espacio de contacto. Pronto, luego de este capítulo, que ya también ustedes van a poder ver algunos segmentos en TikTok, también vamos a tener ahí nuestro TikTok del pentagrama del tiempo, el Instagram, el pentagrama del tiempo, y así sucesivamente. Pero lo vamos a ir informando en la medida de la responsabilidad, porque establecer este nuevo acto... Yo quiero soñar, pero también sí, por supuesto. Los vamos a ir poniendo conocimiento de ustedes en la medida también que nos vean, que nos escuchen y que disfruten y que participen de nuestro programa, porque yo soy optimista. Espero que mucha gente nos vea, nos escuche, nos siga, para poder intercambiar, porque hay muchos datos. No se queden con la última opinión mía ni de Alex. Intégrese. Si ustedes tienen un dato, dónde fue la primera vez que se tocó el Danubio Azul, o si hay alguna versión histórica del Danubio Azul, o de la Marcha Radetzky, o de las polcas, o de cualquier tipo de música que ustedes quieran compartir con nosotros, nos la vamos a hacer nuestra idea, la idea de ustedes, por supuesto, para llevársela a todo nuestro público. Así que a participar de este espacio cultural y de este espacio cultural que nosotros pretendemos hacerlo como marca, digamos, registrada, no para hacernos famosos ni nada por el estilo. No se la vamos a dar al huevo fue en salida tampoco para que la inscriba. Claro, sino que queremos hacer esto en concomitancia con ustedes, ¿ya? Que ustedes se diviertan, que ustedes participen, y porque me ha tocado compartir con tanta gente en mi vida, y en La Serena especialmente, y en la Cuarta Región, con tanta gente que está ávida de cultura, que está ávida de música y también de anécdotas populares. Y nosotros vamos a tener historias muy bonitas aquí también, que no solamente necesariamente tienen que ver con esta mal llamada cultura de élite. Nosotros no somos elitistas para nada. Y les vuelvo a repetir, Johann Strauss es un músico que creó música para lo popular, para lo cotidiano, para lo festivo, ¿ya? Nada de metafísica aquí. Exactamente, bien. Y de vuelta, entonces, con estas características relacionadas al vals, maestro, uno siempre piensa que el vals de Strauss lo conoce a través del famoso André Rieu, que hoy por hoy es uno de los directores de orquesta. Y tú nos vas a contar un poco, maestro, ¿quién es André Rieu en el fondo? Porque pareciera que a veces las generaciones entienden que este señor es el que compuso toda esta música. Claro. Entonces, el tema de fondo de este primer capítulo tiene que ver con eso, con el origen de los vals, por qué son tan importantes y a qué estaban destinados inicialmente. Maestro Mauricio, la palabra es toda tuya. Bueno, primero decir que Johann Strauss, hijo, fue el más prolífico compositor de valses, más que su padre y más que sus hermanos también. Hay hermanos que también escribieron valses y también polcas de la época. Estamos hablando de hace 200 años. Era como una familia Strauss. Exactamente, claro. Y el vals llega a la sociedad de Viena o de Europa, ¿ya? Y después va teniendo muchos imitadores, ¿ya? Okay. Algunos de manera satírica también trataron porque minimizaron el vals de Strauss. Por eso mucha gente dice la música clásica de Strauss, valses. Pero les tengo que aclarar que los valses eran música de aquella época. Estamos hablando de hace 200 años, 1825, por eso se cumplen 200 años del nacimiento de Johann Strauss, hijo. Era música hecha para los grandes salones, las grandes cortes, para los grandes festejos de los reyes, y se convirtió en un baile principal de los salones elegantes, a la usanza de hace 200 años. Ahora nadie va con esos vestidos largos
Sin embargo, A bailar al barro inglés. pero por sin ejemplo. embargo, las tradiciones se van trocando, ¿Ya? ¿ya? Es decir, van mudando, van cambiando, pero también se van haciendo a la época, porque todavía es muy normal Ujú. ver los casamientos con una novia con un gran vestido a la usanza antigua y con un señor con un gran smoking también a la usanza antigua, los matrimonios más tradicionales digamos, de la alta sociedad y ni siquiera tanto, donde justamente en Chile, por lo menos, ¿Ya? el vals, el más famoso vals de Strauss, que es el Danubio Azul, ¿ya? Se le llama muchas veces coloquialmente en Chile el vals de los novios. Porque se toca siempre en las ceremonias de vals y baila la novia con el padrino, con el suegro, con el novio y viceversa, el novio con la suegra y los consuegros y todo ese tema. Y entonces ahí nos damos cuenta que el vals está hecho para las grandes ocasiones y para las grandes festividades. Por lo tanto, nada de decir que el vals es una cosa clásica, latera. No, fue escrita, era música popular de la época que ya venía precedida del vals de los minuetos que escribió otro gran compositor, o dos grandes compositores en específico, Joseph Haydn ¿Ya? y Wolfgang Amadeus Mozart. Ellos no escribieron valses, pero escribieron minuetos en casi todas sus sinfonías. Y el minueto tenía la particularidad que en el pentagrama, nombre de nuestro programa, ¿Sí? en el pentagrama se ponía con la cifra 3, 4, 3 cuartos. 3 cuartos. Entonces cuando uno hace un vals dice 1, 2, 3, 1, 2, tarararam, pam, 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 pam. ¿Te fijas? En 3. ¿Ya? Entonces el vals era música popular de hace 200 años atrás, especialmente en las grandes cortes y en los grandes sitiales de los grandes reyes y princesas y condes y condesas en Europa. Y después ya se trajo a América, por supuesto, y aquí se adquirió como una buena costumbre y también como una costumbre que denotaba elegancia, que denotaba bienestar y que denotaba ¿qué? Alegría. Alegría, mira. Bien. Si nos ponemos súper latinoamericanos, tiempo de vals, Yes. Chayanne hace una linda canción que se llama Tiempo de Vals. ¿Y que está en 3 cuartos? En 3 cuartos. Claro, Exactamente. Claro. ¿Te fijas? Entonces el ritmo de 1, 2, 3, un vals. ¿Ya? ¿Te fijas? Y también hubo compositores como Shostakovich, un compositor que hizo un vals maravilloso, que es el vals número 2, que quien tú nombraste, Andrés Rieu, lo masificó, el vals número 2, después lo vamos a escuchar y lo vamos ¿ya? a ver. Sí. Y otros compositores que fueron más sarcásticos aún, como Maurice Ravel, ¿ya? Compositor francés, que hizo no un vals, sino que él escribió una obra que se llama La Vals, ¿ya? La Vals. Donde hace unos valses un poco truncos y un poco satíricos. Otro compositor que también hizo unos valses medio extraños en una de sus sinfonías, en la sexta sinfonía, fue Tchaikovsky. En su sexta sinfonía pone un vals que, perdón la expresión, pero se le pone como un vals arrítmico o cojo, se le llama así. El vals porque cojo. es un vals que va en 3 y en 2. Y los valses no se bailan en 2. Tararara, no podía, ¿ya? Sin embargo, tiene un movimiento él maravilloso. Pero que rompe con la armonía claro, de 3 cuartos. Que más que con la armonía, rompe con el ritmo. Mira. ¿Ya? Porque el vals está acostumbrado a 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Y Tchaikovsky hace una cosa muy extraña. 2, 3, 3, 2, 2, 3. Una cosa que después se la puede explicar. Es rítmico, se la puede explicar cómo se escribe en nuestro pentagrama. Perfecto, así maravilloso. Que para redondear, Johann Strauss encarna lo más selecto de este movimiento de danza o de este estilo dancístico que es el vals, ¿ya? Que muchos compositores, tanto en la música de cada país, están los famosos valses peruanos. En Chile también está el valchilote. El valchilote. Y te lo voy a hacer, me entusiasmé, ¿eh? Sí, no, bien, estamos en el pentagrama. Vamos. En una aldea costera, pam, 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 vivía un viejo. Tienes razón. El valchilote. Bien, llegamos al segmento final de este primer capítulo del Pentagrama del Tiempo, donde
obviamente juntos hemos conversado, porque la idea es interactuar, la idea es acercar. Siempre los primeros capítulos, maestro Mauricio, es difícil, porque hay que adaptarnos un poco a la experiencia del estudio, del set, del sonido, pero estamos seguros que el público va a encontrar en esto un momento para conocer, para aprender. Porque lo más importante, maestro Mauricio, es que usted le entregue todos sus conocimientos y nosotros podamos hacer las preguntas o interpretar al público y también llevar algunas conversaciones a un punto en el que queremos de alguna manera siempre mantener buena comunicación. Por supuesto. Con un buen lenguaje, vamos a ir mejorando también nosotros eso y juntos vamos a aprender porque el pentagrama nos va a enseñar. Y si se trata de enseñar, todos nuestros capítulos van a llevar un bloque que tiene que ver con el instrumento, el maestro y el instrumento. Y entonces el maestro nos va a contar la historia del instrumento, nos va a contar eventualmente dónde se utiliza y no sé si cuánto cuesta, porque ahí creo que quedaríamos todos así como wow, plop. Pero sí sabemos que para el músico clásico es una inversión porque es un material de trabajo muy importante. Exactamente. Y hoy día vamos a hablar del corno francés. El corno francés que muchos de nosotros desconocíamos, que pocas veces nos hemos detenido a mirar esas filas de instrumentos, pero que cuando lo escuchamos ejecutar, se nos hace mucho más familiar de lo que parece. Así que, maestro, la palabra es suya en este último bloque para que nos hable del instrumento. Querido Ale, aquí me la pusiste difícil porque este es el instrumento que amo con todo mi corazón, que me dio muchas satisfacciones a nivel personal, a nivel grupal también. Tengo un hijo maravilloso que es uno de los solistas del Teatro Colón. Capaz que la cámara lo tome un poquito de atrás, pero vamos a tener un programa especial con él, ¿no? Exactamente, nos vamos a conectar donde aviso desde ya que ahí sí voy a tocar. Ahora solamente voy a mostrar. Estamos un poquito disfónicos, con un poquito de problema en la garganta, pero quiero, tal como dice mi querido amigo Alex, mostrar lo que es el corno francés, que hoy por hoy ya está casi llamado como corno solamente, ¿ya? Ya, perfecto. No confundir con otro corno que se le llama corno inglés, que después les voy a explicar que de inglés no tiene mucho, que es solamente una deformación del idioma, porque el corno inglés es una especie de oboe, parecido al clarinete también, que tiene como un bulbo aquí, como y es como una cosa angular aquí, y de ahí angular, es una deformación del idioma, ya, okay. Pero se le llama corno inglés. Pero este es el verdadero corno de caza, ¿ya? Okay. Muy típico de Europa, y que los franceses, de ahí puede venir un poco su nombre, porque también hay discrepancia. Nadie tiene la razón en esto, ¿eh? Nadie tiene la verdad absoluta. Se habla que el corno es el corno francés, pero probablemente porque los franceses elaboraron un corno natural que no tenía nada de esto que ven ustedes acá, estos pistones o válvulas, ¿ya? Que se mueven, y toda esta forma, era solamente un tubo que terminaba en forma cónica, ¿ya? Okay. Y ese instrumento se utilizaba mucho en las cacerías. Ahora, este es un instrumento mítico. Ya se habla en la Biblia del chofar, que era utilizado en todas las festividades y liturgias judías. Sí. ¿Ya? El chofar. Pero tal vez el antecesor más famoso en lo épico, en lo eufórico, en lo dinámico de su sonido, es el olifante, que es nombrado por primera vez en la chanson de Roldán, okay, o el cantar de Roldán, okay, o la canción de Roldán, una escritura épica, un poema épico fantástico, donde Roldán es el principal héroe, y habla de que él toca el olifante una vez que sus huestes están siendo amenazadas, para llamar a ¿quién? A su tío, Carlomagno, en el siglo VIII, y toca el olifante de tal manera y con tal destreza y con tal furia, que las huestes, que estaban muy lejanas de Roncesvalles, donde se produce esta batalla famosa, escuchan a este olifante a miles de kilómetros de distancia,
y van después al rescate de las huestes para salvar a Roldán. Así que era un instrumento, maestro, un perdón instrumento, la interrupción, pero era un instrumento que participaba en las batallas. En las guerras, como llamadas de cacerías también, por eso Perfecto. se le llama en un principio corno de caza, ¿ya? Y se habla también de las caracolas del mar, esas caracolas que tienen como un tubito y que también se podían hacer llamadas, pero vuelvo a repetir que este instrumento es épico, porque se le asocia también el chofar era una especie de sonido, depende, porque dicen simulaba un poco al trombón más grande, o a la trompeta más chiquitito, o al corno, pero eso depende de qué. Hay que tener la lógica que si ¿cómo se llama? Los cuernos del carnero, depende del carnero, si era más chiquitito, más grande, podía dar sonidos mucho mayores. Lo mismo que las caracolas, si son más chiquititas suenan más agudos, si son más grandes suenan más rocas. Entonces, de ahí viene el origen, ya se dice del cuerno, y la palabra corno, tal como se le conoce, deriva del cuerno. Del cuerno. ¿Ya? Y luego de la épica, digamos, de las batallas, en que el originario, el ancestral... Sí. ¿Cómo se transforma y llega a las orquestas, maestro? Hay varias formas. Ya en el periodo barroco se usaban los cornos naturales que, vuelvo a repetir, no tenían nada de esto y que solamente con la boquilla y con la emisión de la vibración de los labios, más tapar completamente ya a medio, a un tercio, se tapaba y ahí iban saliendo las distintas notas. O sea, la mano derecha jugaba un rol fundamental en aquellos tiempos en que no tenían pistones, los cornos o émbolos. Ahora ya juega un rol para la afinación. Si se tapa, se baja, si se abre, se sube. Bueno, esos son ya son términos técnicos. Pero el corno con esto ya fue a principios del siglo XIX y quienes más lo perfeccionaron, por ahí puede venir también, fueron los franceses. Y quienes más lo han perfeccionado últimamente, yo diría, para mí que son ahora los alemanes. Pero quedó con esto de corno francés, porque fueron los franceses los que le dieron mucho auge al corno de caza para las cacerías y que después fueron los primeros que introdujeron, ya me voy a acordar del apellido del señor francés que introdujo los émbolos para cortar el paso del aire y lo transforma en un instrumento con émbolos que da toda la escala melódica de los instrumentos, cromática me refiero. Cromática, y este es un instrumento que tal vez tiene la mayor cantidad, la más alta tesitura. ¿Qué es lo que es la tesitura? De los registros más bajos a los más altos. El que de los instrumentos de viento podría apostar, depende del cornista, si tiene muchos agudos y muchos graves, es un instrumento que da más notas, que tiene mayor tesitura. Perfecto. Por lo tanto, hoy con todos los avances de la tecnología, vuelvo a repetir que hay casas en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, fábricas de corno, y yo diría que las más prestigiosas hoy por hoy y las que se ocupan más en las orquestas grandes de Europa y del mundo son los confeccionados en Alemania, pero en Francia se siguen haciendo y ahora ya se le llama más que nada corno. Ya se le está quitando de a poco el apellido francés porque se hacen en Francia, se hacen en Alemania. Yo estuve en la fábrica de Alexander Mainz, por ejemplo, en Mainz, cerca de Frankfurt, y también conozco la Holton y los instrumentos Yamaha que lo están haciendo los japoneses, que lo hacen a un nivel elevadísimo, y los chinos también, que han mejorado en los últimos 20 años los instrumentos chinos, que son muy baratos comparado con los otros, se han ido perfeccionando y cada vez tienen mejor calidad. No como al inicio que no tenían tan buena calidad, ahora tienen una calidad no igual a los que se fabrican en Francia o en Alemania, pero van para allá, va todo para allá. Eso es como una mezcla entre historia y digamos, cambio de fabricantes, digamos, para optimizar el acceso quizás por un valor distinto. Pero ¿no? ¿Quiénes fabricaban el corno antiguo, el cuerno? Probablemente los cazadores y probablemente los ganaderos. Glosario del pentagrama. Pentagrama, símbolo musical compuesto por 5 líneas horizontales y 4 espacios utilizados para escribir notas musicales. La música docta, también conocida como música clásica, se refiere a la música culta y sofisticada que sigue tradiciones y estructuras formales establecidas, como la música sinfónica, la ópera, la música de cámara, entre otras. Un concertino
es el primer violinista de la orquesta responsable de liderar la sección de violines y a menudo de interpretar solos y pasajes importantes en un concierto.